La Biblia a veces no dice lo que usted cree que dice. ¿Me está oyendo? La Biblia a veces no dice lo que usted cree que dice. Usted no tiene idea lo peligroso que es hacer doctrina de un solo verso de la Biblia. Yo quiero que usted entienda que las grandes herejías salen de la misma Biblia. Porque la gente cree que dice lo que no dice. Y eso es lo que yo quiero compartir un poquito de esta tarde. Lo peligroso que es hacer doctrina de un solo verso de la Biblia. Sumamente peligroso. Vamos a ponernos de pie si es tan amable y vamos a abrir la palabra del Señor en 1 de Pedro capítulo 4. Y vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias en estos momentos por tu palabra. Tu palabra es la única verdad. Gracias, Cristo, por ella. Abre nuestro entendimiento en el nombre de Jesús. Amén y amén. La mitad de un verso, hasta donde yo lea, 1 de Pedro capítulo 4 y el verso 11. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Pueden sentarse. Si alguien va a hablar, hable conforme a la palabra de Dios. La Biblia ha tenido históricamente dos tipos de enemigos. Aquellos que no creen en ella, que se esfuerzan por desprestigiarla, que la tratan de un libro caduco, de un libro antiguo. Bueno, aquellos que son enemigos abiertamente de la palabra de Dios. Pero la Biblia también ha tenido enemigos de adentro. Aquellos que la aman, aquellos que la quieren predicar, pero no saben lo que están hablando. Y creen a veces que la Biblia dice lo que ellos pueden entender. Y aquí es donde les digo lo peligroso que es. Lo extremadamente peligroso que es cuando usted cree que la Biblia dice lo que en verdad no dice. Por eso dice, si alguien habla, hable conforme a la palabra de Dios. Miren, lo primero que tenemos que hacer cuando abrimos la Biblia es orar, que Dios nos ayude, y ser honesto. Honesto con ella. Cuando yo leo la Biblia me habla a mí, no al que se sienta a mi lado. Amén. El que se sienta a mi lado, que la lea para él. No me voy a poner a leer la Biblia. Oye, qué bueno está esto para fulano. Qué bueno está esto para el que está detrás de mí. No, el que está del lado y el que está de atrás, que la lea para él si quiere. Cuando yo leo la Biblia, la leo para mí y me habla para mí. Amén. Honestidad a la hora de abrir la palabra del Señor. Dice Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos.
al leer la palabra de Dios nos podemos engañar nosotros mismos. Mira qué bueno está esto para el que está allá adelante. No, cuando leo la Biblia la leo para mí. El que se sienta adelante, que la lea para él. Honestidad. La Biblia es un espejo, hermano. Cuando usted se pone delante del espejo, se supone que se pone para verse. Cuando usted abre la palabra de Dios, se supone que la abra para verse en ella y para que ella le hable. La Biblia no nos pide nuestra opinión. No hay cosa que me dé más risa cuando veo a un hermano que dice, pues yo creo que la Biblia... No, yo no creo nada. Yo creo lo que ella dice, no lo que yo opino. Lo que yo opino no sirve. Dice la Biblia en 1 Corintios 4:6, no penséis más allá de lo que está escrito. Esto cierra toda posibilidad a nuestra opinión personal. No hay opinión personal. Si la Biblia me dice no penséis más allá de lo que está escrito, me está diciendo tu opinión, resérvatela porque no vale. Lo que vale es lo que está escrito. ¿La Biblia se contradice? Claro que no. Nosotros nos contradecimos. Dice 2 Corintios 4:13. Hablamos por el Espíritu conforme a lo que está escrito. ¿Sabe cuántos locos se levantan hablando, según ellos en el Espíritu, cosas que la Biblia no apoya? Hablamos por el Espíritu conforme a lo que está escrito. Tiene que someterse a lo que está escrito. Amén. Si no, no. Hermanos, para que usted vea lo peligroso que es hacer doctrina de un solo texto. La palabra texto viene del latín y quiere decir entretejidos. Hay casi 17 millones de mormones sobre la tierra. Para serle exacto, hay 16.663.663 mormones sobre la tierra. Y todos ellos se bautizan por los muertos. Se murió un primo mío, ya no le dio tiempo de bautizarse, aquí estoy yo. Yo me bautizo por él. Eso es doctrina de mormones. ¿Y sabe de dónde sale esa locura? De un solo texto. Mal interpretado. Esto sale de 1 Corintios 15:29. Dice el apóstol, aquí quiere lo que usted entienda, que la Biblia no dice siempre lo que usted cree que dice. Dice 1 Corintios 15:29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan. ¿Por qué se bautizan? Por los muertos. De aquí sale la doctrina de los mormones. Que el apóstol Pablo dice que entonces, ¿por qué se bautizan por los muertos? El apóstol Pablo nunca está diciendo que nadie se bautice por los muertos. ¿Qué es lo que sucedía? En Corintio
había, como hoy en día, muchas locuras espirituales. Y habían religiones paganas donde la gente se bautizaba por los muertos. Entonces de repente en la iglesia empiezan a decir que no hay resurrección de muertos. Y como Pablo sabía que estos locos se bautizaban por los muertos, entonces ¿qué dice? Bueno, si no hay resurrección de muertos, entonces ¿para qué estos locos se bautizan por los muertos si no hay resurrección de muertos? Pero eso en ninguna manera quiere decir que Pablo está probando que se bauticen por los muertos. El muerto que no aceptó a Cristo y no se bautizó ya estuvo, que no tiene chance. Pero este es el error. Este es el error de hacer doctrina de un solo texto de la Biblia. Este es el error. 1 Corintios 15, 29. De otro modo, le decían, Pablo, pero no hay resurrección de muertos. Pablo dice, bueno, entonces ¿para qué tanto loco aquí se bautiza por los muertos si los muertos no resucitan? Sí. Pero eso no está diciendo de que Pablo dice que nos bauticemos por los muertos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan. Porque pues si los muertos no resucitan, ¿para qué se bautizan por los muertos? Bueno, por interpretar al revés este verso, hay casi 17 millones de mormones sobre la tierra ahora mismo que se bautizan por los muertos. ¡Qué peligroso! ¡Qué peligroso es hacer doctrina de un texto bíblico! Dice Marcos 16, 16. El que creyere y fuere bautizado, los muertos no pueden creer. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Los muertos no pueden creer. El que se bautiza por un muerto se está mojando de gratis. Está perdiendo su tiempo. Pero oiga, no estamos hablando de miles, estamos hablando de casi 17 millones. Muchos de ellos cultos. Muy cultos. Que se bautizan por los muertos. Por torcer un verso bíblico y por querer hacer doctrina de un verso bíblico. Miren lo peligroso que es. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a los evangélicos? Yo lo he escuchado hasta por la radio. No te preocupes, el Señor te lo ha prometido. ¿Qué le ha prometido? Que su familia será salva. ¿Estás seguro que el Señor ha prometido eso? ¿No será que usted está entendiendo lo que la Biblia no dice, como si lo dijera? ¿Sabe de dónde lo sacan? Lo sacan de un libro que es histórico, no es doctrinal, para empezar. Lo sacan de Hechos 16:31. Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Tú ves que lo dice? Lo dice, pero no es lo que quiere decir, no lo dice. Lo que está diciendo es que si tú te conviertes a Cristo, pues tu familia va a escuchar tu testimonio y probablemente se salve. Pero no, de que si tú crees, tu familia va a creer obligatoriamente. Dice Juan 1:12, a los que le recibieron le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Cada ser humano tiene que abrir su corazón al Señor si quiere ser salvo. No es verdad que creen en el Señor Jesucristo y porque tú creas, todos se van a salvar. Cada uno tiene que creer por su propio corazón.
Este es el peligro de hacer una doctrina de un solo texto. Ese es el peligro. Este es el peligro de tantos locos con una Biblia bajo el brazo. No. La Biblia no siempre dice lo que tú crees que dice. La Biblia dice lo que dice. Yo he escuchado por la radio. No, el Señor te lo ha prometido. El Señor te lo ha prometido. ¿Qué te ha prometido? No, que tu familia entera va a ser salva. Usted no entiende que el libro de los Hechos es un libro histórico, que no es doctrina. Usted no entiende que ahí están los aciertos y las meteduras de patas también están escritas ahí. Es inspirado, pero es un libro histórico, no de doctrina. Qué peligroso, hermano. Qué peligroso es hacer doctrina de un solo texto. El libro de los Hechos dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, y tú y tu casa. ¿Sabe cuántos textos te explican que es necesario que cada uno tiene que hacer su propia decisión? Es peligroso, hermano. Por ejemplo, no, hay cientos de casos, ¿eh? No creas que esto es lo único. Ahora viene a mi mente uno que está fuera del bosquejo. ¿De dónde creen ustedes que salen los evangélicos Jesús solo? O apóstoles. La iglesia apostólica. No creen en la Trinidad. Pues miren, salen de aquí, de un texto que ellos creen que dice lo que no dice. Del libro de los Hechos, capítulo 2 y verso 38. Cuando Pedro le dice: arrepentidos y bautizaos en el nombre de Jesús. Y de ahí en adelante se bautizan en el nombre de Jesús. Sacado de un texto que es inspirado, pero recuerde, no es histórico. No es doctrinal, es histórico. Y entonces, ¿qué hacemos? En Mateo 28, 19, cuando el Señor dijo: se bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de los tres, un solo Dios en tres personas. ¡Qué peligroso! ¡Qué peligroso es hacer doctrina de un solo texto! Es como jugar con una pistola a la ruleta rusa. Porque eso no es una doctrina sana. Si toda la Biblia enseña que hay un solo Dios en tres personas, ¿por qué? ¿Sabe cómo le llaman? Bueno, ya en teología. Le llaman modismos. Son modos que Dios habla. Pero el Padre es una sola persona y es la misma persona que el Hijo. Y es la misma persona que el Espíritu Santo. Hermano, eso es un atropello. El Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Y no son tres dioses, es un solo Dios en tres personas. Pero por leer caprichosamente y lleno de ignorancia, bautícense en el nombre de Jesucristo. Se bautizan solo en el nombre de Jesús. Qué peligroso, ¿no? Yo quisiera que usted le cogiera miedo, así como lo oye, al intentar hacer doctrina de un solo texto de la Biblia. Peligroso.
toma vino. Vamos a tomar vino. La Biblia dice que tomemos vino. Bueno, pues vamos a tomar vino. Allá los extremistas que nos digan que no tomemos. Vamos a tomar vino. Bueno, la Biblia a veces no dice lo que usted cree que dice. Por ejemplo, 1 de Timoteo 5, verso 23. Palabra inspirada, ¿eh? Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tus estómagos y de tus enfermedades frecuentes. ¿Saben una cosa, hermano? El Pepto-Bismol no existía. No existía el Alka-Seltzer. Entonces, bueno, hermano, yo saliendo de aquí me voy a comprar una botella de vino porque la Biblia dice que ya no bebas agua, que beba vino. Y yo soy bíblico. Y te pruebo que estoy bebiendo vino obedeciendo la Biblia. No, no, eso no es lo que dice. La Biblia dice en Proverbios 23, del 31 al 32, no mires al vino como rojea en la copa, porque entra suavemente, pero muerde como serpiente venenosa. El vino es veneno. Pero de un solo texto puedes ir a comprar vino. Qué peligroso, hermano. Qué peligroso es hacer doctrina de un solo texto de la Biblia. ¿Sabe cuántos textos dicen que no mires la cerveza, que es enloquecedora? ¿Sabe cuántos textos hay en la Biblia que hablan mal del vino? Para querer excusarnos torciendo la escritura, porque le dicen a un hombre que tenía problemas estomacales y que no había Pepto-Bismol en esos tiempos. Bebe vino y le especifica, porque tienes problemas estomacales. ¿Sabe qué? Yo no tengo problemas estomacales, yo no tengo excusa para comprar vino. Yo tenía gastritis y el Señor me sanó hace 30 años. Yo sí tomo vino porque salía un descarado, no por la necesidad que tenía este hombre. Qué peligroso es sacar doctrina de un solo texto de la Biblia. Hay tantos, pero los aburriría. Cuando yo hace como más de 30 años, casi 40 años, yo me fui de vacaciones un mes. Y yo tenía un presidente de jóvenes, un muchacho bien activo, salvadoreño. Y cuando yo me fui a Miami un mes, él se me fue por ahí por otras iglesias, por esos manicomios que hay por ahí. Y entonces regresó y me dice, ¿por qué usted tiene que prepararse para hacer mensaje? Usted es tan poco espiritual que necesita prepararse. No, yo he estado en varias iglesias donde el pastor habla de la Biblia y predica. Vaya usted a ver cuántas tonteras diría, por eso es lo que me dijo. Le dije, ¿sabe qué? Mira, dame las llaves de la iglesia y vete para allá. Y se fue. ¿Y sabe de dónde viene esto? Esto viene de hacer doctrina de un solo texto de la Biblia. No crea que estas locuras las sacan de otro libro. No, las sacan de la Biblia. Y te prueban. Mira, Lucas 12:12 te prueba. Porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que tenéis que decir. Ve, Pastor Fernández, no tienes que prepararte. Tú nada más abres y agarra cualquiera y lee, y el Espíritu, qué atropello más salvaje, hermano.
Pero si solamente, oiga esto, a dónde llega la brutalidad, hubiesen leído un verso antes, no dirían esa tontera. Quedamos que dice Lucas 12:12, que no te preocupes, que en aquel momento el Espíritu Santo te va a poner en la boca lo que tienes que decir. Ahora el punto es averiguar en qué momento. Bueno, el momento está en el verso 11. Cuando os trajeren a la sinagoga ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis en qué habréis de decir. Entonces no es en cualquier momento, es en momentos especiales que nos lleven presos por causa del Evangelio. El Espíritu Santo va a poner en nuestra boca qué decir. Pero mientras tanto no estemos en esa situación, Dios no quiere vago ni chapucero. Quiere que estudie lo que vas a decir. Amén, gloria a Dios. Pero hermano, ese es el punto de hacer doctrina de un solo texto. Es gravísimo. Por eso es que hay tanto loco. Usted se imagina, hermano, que casi 18 millones de mormones. No estamos hablando de 18,000 personas, estamos hablando de casi 18 millones de mormones. Yo he estado en su ciudad, Utah. Se bautizan por los muertos. Y tú le preguntas, ¿y por qué hacen eso? Ahí está en 1 Corintios 15. Pablo no le está diciendo a nadie que se bautice por los muertos. Está razonando. Bueno, ustedes dicen que no hay resurrección. Bueno, si no hay resurrección de muertos, ¿para qué aquí en Corintios la gente se bautizan por los muertos si los muertos no resucitan? No le está diciendo yo estoy de acuerdo con eso, le está diciendo ¿para qué hacen eso si no creen? Ese es el resultado de 18 millones de mormones, muchos de ellos sumamente ricos y cultos. Lo peligroso, lo aterrador que es de un solo texto de la Biblia hacer doctrinas. ¿Qué necesidad tiene un evangélico de tomar vino? Cuando yo no era cristiano, yo tomaba vino, según yo, para ponerme alegre. Dice el Señor, según Él, que si soy cristiano, ríos de agua viva correrían de mí. Y entonces yo no necesito que el vino me alegre porque me alegra el Espíritu Santo. No tiene sentido. Gloria a Dios. Y algunos te dicen, no hermano, ¿sabe qué? Que es un problema cultural. Socialmente. Oye, si fuera por cultura, yo me escuchaba la vida escuchando salsa, porque de ahí nació toda la música esa, Celia Cruz, toda esa gente, son cubanos. Pues yo andaría oyendo salsa todo el día, porque es mi cultura. No, ¿qué cultura es de 8 cuartos? Dice 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo Jesús, todas las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Hay que ser sincero y honesto con la palabra de Dios. Hermano, yo escucho salsa porque yo soy cubano, ¿sabes? Y entonces el argentino diría, pues yo bebo vino porque soy argentino, tú sabes. Entonces estamos igual que antes de conocer al Señor, hermano. No todas las cosas viejas han pasado. ¿Qué cultura ni 8 cuartos? Somos nueva criatura. Concluyo. Dice 1 Corintios 14:33 que Dios no es confusión, hermano. La confusión es nuestra. Dios no es confusión. La confusión está de este lado. Seamos honestos cuando leamos la Biblia. Lo primero que debemos de hacer es orar, que Dios nos ayude a leerla, a entenderla. El Espíritu Santo, que es el que la escribió,
Y es el que vive adentro de nosotros, que nos ilumine, que nos revele su palabra. Y no hagamos doctrina de un solo texto. Repito, hermano, el 99% de las locuras espirituales salen de la misma Biblia. Lógicamente, ellos creen que la Biblia dice lo que ellos creen, pero no es lo que la Biblia dice, es lo que ellos creen. La Biblia es clara, mi hermano. La Biblia es clara. La Biblia es clara. Concluyo con esto, que no estaba en el bosquejo. Si el Señor Jesucristo, que es el mero mero, dijo, se bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y punto. Hasta donde sabemos, Él es el mero mero. Y hasta donde sabemos, Pedro es el que más metía la pata de los 12. Y reconocemos que el libro de los Hechos es inspirado, pero arriba de creer que es inspirado, tenemos que entender, hermano, es un libro histórico, no doctrinal. No te enseña la doctrina, te enseña lo que sucedió. Y Pedro dice, se bautizan en el nombre de Jesús. ¿A quién le vamos a hacer caso? ¿A Pedro o al Señor? Yo pienso que al Señor, ¿no? Porque hay miles de personas que son apostólicos. ¿Por qué? ¿Qué me estás diciendo? ¿Que el Señor no supo lo que decía y Pedro sí? Pedro cada 10 minutos metía la pata, ¿sabes? Y el Señor nunca. Cuidado. Cuidado con hacer doctrina de un solo texto. Porque vamos en el camino del mal. Bueno, pastor, ¿y cómo debemos de hacerle entonces? Porque no quiero que le cojan miedo a este libro. Bueno, cuando usted coge un tema y usted quiera estar claro desde el punto de vista de hermenéutica, busque los paralelos. Lo que usted leyó que le llamó la atención, busque los paralelos, todo lo que la Biblia tiene que decir en relación a eso. Y eso le va a arrojar luz sobre lo que usted va a abrazar. Es una forma teológica de entender lo que estamos buscando. Hermano, la Biblia no es fácil. Cuando tú ves a alguien que te diga, pero la Biblia es fácil, no, ya no sabe lo que está hablando. Hermano, la Biblia es la mente de Dios. ¿Cómo va a ser fácil? Pero tampoco es imposible, porque si no, ¿para qué la escribió? Cuando le pidamos al Señor que nos la enseñe, y cuando seamos humildes de corazón ante ella, cuando veamos que esto es un espejo, que es una carta de amor de nuestro Padre para nosotros sus hijos, la vamos a entender lo necesario para la salvación. Pero por última vez, hermano, cuidado con leer un texto bíblico y venir a hacer una doctrina. Yo me he encontrado hermanos que me dicen, ¿sabes, hermano? El problema mío con el vino es que es un problema cultural, hermano. Hermano, entonces, ¿dónde queda 2 Corintios 5:17 que dice que todo, incluyendo la cultura, que todo quedó atrás? La cultura de nosotros, los cubanos, de ahí salieron todos los géneros esos de bulla y de conga. ¿Tú crees que yo anduviera todo el día así? Es que es mi cultura, hermano, es mi cultura. No, ¿qué cultura ni cultura? Cristo me hizo una nueva criatura. Amén. Hay que dejar las excusas y ser honesto delante de Dios. Vamos a ponernos de pie.